Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la crítica de las fuentes. Y el segundo tema que queremos estudiar dentro del tema de la crítica de las fuentes es la prioridad o la anterioridad del Evangelio de Marcos. Es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver de dónde surgió esta idea y cuáles son los argumentos que se han utilizado, y vamos a ver cuáles son los argumentos en contra también para entender esta teoría. Pero vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estudiar todos estos temas. Danos, Señor, sabiduría, danos de tu gracia y danos también humildad para poder, Señor, depender de ti en todo esto. Que tú nos ayudes y gracias por la oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Históricamente, a través de los primeros 18 años de la iglesia, el orden de los evangelios que se conocía es como nosotros tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Primero Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzaron a surgir ideas diferentes. Y fue más o menos hasta la mitad del siglo XIX, más o menos en 1850, que comenzó a surgir más fuertemente esta idea de que en realidad el primer evangelio no había sido el evangelio de Mateo, sino el evangelio de Marcos. Y básicamente todo comenzó especialmente con la obra de un académico alemán llamado Karl Lachmann. Habíamos mencionado a este personaje anteriormente cuando estábamos discutiendo las teorías de interdependencia, pero vamos a meditar un poquito más en esta situación. Usualmente los estudiosos, los académicos, habían puesto prioridad al Evangelio de Mateo y Lucas sobre el Evangelio de Marcos por diferentes razones. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es el más corto, el más breve. Y muchas veces se tendía a relegar el Evangelio de Marcos porque no contenía importantes aspectos del ministerio de Jesús, como algunas enseñanzas como las bienaventuranzas, que era o son dos aspectos muy importantes que aparecen en Mateo y en Lucas. Entonces, algunos escritores, algunos estudiosos tendían a quitarle cierta importancia al Evangelio de Marcos, además de que es más corto y no tenía cierta información que los otros evangelios sí tienen. También algunos han mencionado que el estilo literario del Evangelio de Marcos es más, no es tan sofisticado, no es tan avanzado, no es tan delicado, por así decirlo, cuando uno lo compara con el Evangelio de Mateo o con el Evangelio de Lucas. Entonces, por mucho tiempo se tenía esta idea de que en realidad los evangelios de Mateo y Lucas eran en cierto sentido más importantes en un sentido que el evangelio de Marcos. Sin embargo, esta idea comenzó a cambiar precisamente con el trabajo de este estudioso alemán, Karl Lachmann. Él, en 1835, escribió un artículo que se llamaba El orden de la narración de los eventos en los evangelios sinópticos. En este artículo, Karl Lachmann estudió o comparó a los evangelios sinópticos y en qué orden ocurrían los diferentes eventos. Y él se dio cuenta básicamente de varias cosas. Él notó que cuando Mateo y Lucas contienen los mismos eventos que están en Marcos, entonces el orden de los eventos sigue la misma secuencia, siguen el mismo orden. Los eventos, las narraciones siguen ese mismo orden. Cuando el material aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. Sin embargo, se dio cuenta que cuando había material que no aparecía en Lucas, pero que era común a Mateo y Lucas, perdón, cuando había material que no aparecía en Marcos, pero que era común para Mateo y Lucas,
ese material no correspondía en orden. Entonces él comenzó a considerar estas situaciones, comenzó a pensar por qué el material que aparece en los 3 evangelios sí sigue el mismo orden, pero el material que solamente aparece en Mateo y Lucas no sigue el mismo orden. Entonces, si Mateo se compara con Marcos, siguen el mismo orden. Si Lucas se compara con Marcos, siguen el mismo orden. Pero si Lucas se compara con Mateo, no siguen el mismo orden en el material común entre esos 2 evangelios. Entonces él comenzó a estudiar todas estas diferencias, estos hechos, estas situaciones, y llegó básicamente a una conclusión. Karl Lachmann llegó a la conclusión de que los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, habían utilizado una fuente común, ya sea escrita u oral. Pero la conclusión a la que él llegó es, los 3 evangelios debieron haber tomado una fuente común, ya sea escrita o oral, y de ahí sacaron esa información. Por eso, por un lado hay material en común, pero por eso también siguen el mismo orden, cuando los 3 evangelios tienen ese mismo material. Sin embargo, eso no solamente significaba que tenían una fuente común. La otra cosa que eso traía ahora a la mesa, por así decirlo, es que Karl Lachmann comenzó a pensar y a decir que probablemente de los 3 evangelios, el que más había seguido rigurosamente esa fuente era Marcos. ¿Por qué? Porque el material que aparece en Marcos y aparece en Mateo y en Lucas sigue el mismo orden. Pero el material que solamente aparece en Mateo y en Lucas no sigue el mismo orden. Entonces de ahí sacó esta conclusión de que de los 3 probablemente el que mejor y el que más estrictamente se apegó a esa fuente antigua, ya fuera oral o escrita, era Marcos. Entonces ahora vemos cómo Marcos está comenzando a obtener, por así decirlo, esta reputación de que fue el evangelista que más rigurosamente siguió las fuentes históricas que tenía y por lo tanto ahora se le tiene que dar cierta prioridad. ¿Por qué? Porque los otros 2 evangelios, Mateo y Lucas, no siguieron tan cuidadosamente o tan rigurosamente esa otra fuente. Entonces así es como comienza toda esta idea de que Marcos debe de tener cierta prioridad o cierta anterioridad hacia los otros evangelios. Entonces así fue como comenzó. De ahí otros escritores, otros académicos comenzaron a tomar esta idea y la comenzaron a desarrollar más y más. El otro que vamos a ver que tuvo una fuerte influencia en esto es Weisse y Holtzman. Y en un momento vamos a ver cuál fue su contribución hacia la prioridad de Marcos. Pero ¿qué es esto de la prioridad de Marcos? Bueno, básicamente, como lo tenemos ahí en sus hojas, la definición, y si pueden tener ahí sus hojas para ir llenando, hermanos, la definición, inciso A, el Evangelio de Marcos sirvió como base para la elaboración de Mateo y Lucas. Entonces, ¿qué es la prioridad de Marcos? Es que el Evangelio de Marcos sirvió como base para la elaboración de Mateo y Lucas. Como digo, históricamente la idea es que Mateo fue escrito primero, después Marcos, después Lucas, o Mateo primero, después Lucas y después Marcos. Pero fue hasta el siglo XIX que comenzó a surgir esta idea de que en realidad Marcos era el primer evangelio y que Mateo y Lucas lo habían usado como base para escribir sus propios evangelios. Inciso B, esta prioridad de Marcos asume que Marcos fue el primer evangelio escrito. Entonces, asume que Marcos fue el primer evangelio escrito. Ahora, ¿cuáles son entonces algunos argumentos a favor de la prioridad de Marcos? Bueno, estos son argumentos que se utilizan y los vamos a ir estudiando, los vamos a ir analizando y nos vamos a dar cuenta que sí hay cierta razón para ponernos a pensar que son argumentos que tienen cierta credibilidad.
pero después vamos a ver, vamos a llegar, los vamos a evaluar para tener una mejor idea. ¿Qué debemos de pensar acerca de esta idea de la prioridad de Marcos? Que es algo que, como mencioné en la otra clase, la clase pasada, muchos estudiosos evangélicos conservadores adoptan esta posición, adoptan y creen que Marcos sí fue escrito antes y que fue usado por Mateo y por Lucas cuando ellos están escribiendo su evangelio. Entonces, hay algunos que creen así, son escritores, son conservadores. De hecho, Carson y Moore, que son los escritores de nuestro libro de texto, ellos dos sostienen esta idea. Quizás, como digo, no todos en la misma forma, diferentes grados, pero muchos escritores, muchos estudiosos tienden a aceptar esta idea de la prioridad de Marcos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se utilizan? Bueno, inciso A, el primero, inciso A, la brevedad de Marcos. Les había mencionado antes que precisamente porque Marcos era más breve, era un evangelio más pequeño que no contenía muchas de las enseñanzas de Jesús, que por eso se le relegaba a segundo plano, por así decirlo. Sin embargo, con los estudios que se comenzaron a hacer a partir de ese artículo que escribió Lachman y otros estudiosos que comenzaron a hacer nuevos estudios sobre los evangelios sinópticos, llegaron a la conclusión de que la brevedad de Marcos, al contrario, probaba que era más fácil determinar que Marcos fuera el primer evangelio que se hubiese escrito y que Mateo y Lucas vinieron después, que al contrario. Entonces, en sus hojas, bajo la brevedad de Marcos, punto número 1, es más fácil concebir que Mateo y Lucas hayan expandido el material de Marcos que Marcos hubiese reducido el material de Mateo y Lucas. Entonces es como funciona este argumento. Es más fácil pensar que Mateo o Mateo y Lucas, al ver a Marcos, lo único que hicieron fue expandir el material. ¿Qué pensar que Marcos, teniendo a Mateo o teniendo a Lucas, lo vieron y entonces Marcos dijo, bueno, aquí tengo a Mateo, lo voy a resumir, o aquí tengo a Lucas, lo voy a resumir? Y los estudiosos, muchos creen que eso es menos posible. ¿Por qué? Porque si uno tiene Marcos, entonces uno puede entender por qué la necesidad de Mateo, o uno puede entender por qué la necesidad de Lucas. ¿Por qué? Porque ellos agregan nuevos pasajes, nuevas enseñanzas que no tiene Marcos, que ayudan a tener una historia más completa. Pero si uno tiene Mateo o uno tiene Lucas, ¿cuál es la necesidad de tener a Marcos? Un evangelio más corto que no tiene muchas de las enseñanzas de Jesús. Entonces es como funciona este argumento. Porque es más breve, lo más lógico que fue el primero. Porque fue de donde tomaron los otros evangelistas para extender o expander sus evangelios. Os vean unos ejemplos aquí. Tengo ahí en el inciso A ejemplo la narración del nacimiento de Jesús. El inciso B, es más fácil pensar que Mateo y Marcos, al ver Marcos, decidieron agregar, ahí, perdona, es Mateo y Lucas, no Mateo y Marcos. Al pensar que Mateo y Lucas, al ver a Marcos, decidieron agregar dicha narración, que pensar que Marcos la haya eliminado al verla en Mateo o Lucas. Entonces, el nacimiento de Jesús es una porción muy importante que nos ayuda a tener una idea de cuáles fueron las circunstancias, los eventos que envolvieron la encarnación del Señor Jesucristo. Y sin embargo, ese evento no lo tenemos narrado en el Evangelio de Marcos. Entonces, dicen los estudiosos que apoyan la prioridad de Marcos, que es más fácil pensar que Mateo, al ver este evangelio, Marcos, que no tiene el nacimiento de Jesús, haya decidido agregar esa narración para expandir, para hacer más completo ese evangelio. Que al contrario, pensar que Marcos vio a Mateo y dijo, bueno, no quiero incluir la narración del nacimiento de Jesús, lo voy a quitar y entonces lo voy a resumir de esa manera. No tiene mucho sentido, es según lo que dicta el argumento. Punto número 2, o el segundo argumento dentro de la brevedad de Marcos. Uno de los énfasis
de Marcos tiene que ver con el ministerio de enseñanza de Jesús. Si usted ha tenido oportunidad de leer cuidadosamente el Evangelio de Marcos, constantemente se hace referencias a Jesús enseñando a la gente, predicando a la gente, los discípulos alrededor de él, la gente siguiéndole, mientras él les está predicando la palabra, enseñando la palabra, está yendo a una ciudad, está yendo a otra. Constantemente se hace esta referencia en el Evangelio de Marcos a las enseñanzas de Jesús. Bueno, note lo que tengo ahí en sus hojas, inciso A. Marcos enfatiza una y otra vez este aspecto del ministerio de Jesús. Punto número B. Sin embargo, Marcos no incluye grandes porciones que contengan enseñanzas específicas de Jesús, como las bienaventuranzas. Entonces, inciso C, es más fácil pensar que Mateo y Lucas luego agregaron enseñanzas específicas a pensar que Marcos haya decidido dejarlas fuera. Entonces, ¿qué es más fácil pensar? Si uno de los énfasis teológicos en Marcos es la enseñanza o el ministerio didáctico del Señor Jesús, la pregunta es, ¿por qué dejó fuera tantas enseñanzas? Si tenía a Mateo y tenía a Lucas, podía haber obtenido esa información de sus evangelios. Entonces el argumento es, lo más sencillo, lo más fácil es pensar que Mateo, al ver a Marcos y ver ese énfasis en enseñanzas, decidió agregar enseñanzas específicas como las bienaventuranzas, que no aparecen en Marcos, pero que se aparecen en Mateo y en Lucas. Entonces es como funciona este argumento. El argumento número 3, bajo la brevedad de Marcos. Argumento número 3, los relatos de Marcos que aparecen en Mateo y Lucas son generalmente más extensos que los de Mateo y Lucas. ¿Cómo? Esto es interesante y esto es parte de lo que ha motivado esta idea de que Marcos vino primero que Mateo y Lucas. Es el hecho de que el Evangelio de Marcos es mucho más corto que Mateo y Lucas. Eso lo sabemos. Mientras que Marcos tiene únicamente 16 capítulos, Mateo tiene 28, Lucas tiene 24. Es mucho más corto. Sin embargo, una de las cosas interesantes que los académicos, los estudiosos se han dado cuenta, y si usted tiene oportunidad de leer cuidadosamente y comparar los relatos, es que los relatos que sí aparecen en los tres evangelios, cuando aparecen en Marcos, generalmente son un poco más extensos que los que aparecen en Mateo o en Lucas. De tal manera que un mismo acontecimiento del cual los tres evangelios están hablando, tiene a veces más información, más detalles en el evangelio de Marcos. Entonces, de ahí viene esta cuestión. ¿Por qué sucedió esto? Y ahí tengo dos puntos, si los puede ver. Dice, si Marcos hubiese abreviado a Mateo y Lucas, es difícil explicar por qué agregó detalles al material o lo expandió. Es poco probable, inciso B, que Marcos sea una condensación de los otros evangelios si sus relatos son más extensos. Entonces, en otras palabras, si Marcos fue el que tomó o copió, por así decirlo, de Mateo o de Lucas, la pregunta es, cuando copia o toma una porción de Mateo, vamos a decir, ¿por qué cuando lo escribe en su evangelio, por qué lo hace más largo? La idea es que si lo copie tal y como es, o incluso que lo condense, pero esas porciones son más largas que aparecen en Mateo y Lucas en el evangelio de Marcos. Entonces esto fue lo que sucedió. Hablamos, cuando estábamos hablando de teorías de interdependencia de estos dos personajes, de Weisse y Holtzman. Bueno, Weisse era un filósofo, él no era un teólogo, era un filósofo, y sin embargo él hizo un estudio crítico en los evangelios. Y él llegó a dos observaciones o dos conclusiones, hizo dos observaciones fundamentales acerca de los evangelios sinópticos. En primer lugar, antes de mencionar estas observaciones, quiero enfatizar este hecho de que los estudiosos ya se habían dado cuenta que los relatos en Marcos eran más largos
que en Mateo y Lucas, cuando aparecía ese relato en los tres evangelios. Entonces, de ahí hizo estas dos observaciones este filósofo, escritor Weiser. ¿Qué dijo él? Número uno, que esos cambios o esos retoques que se hacen a esos relatos no son el tipo de cambios que haría una persona que quiere retocar una obra ya hecha. En otras palabras, si Marcos estuviera verdaderamente copiando de Mateo y le estuviera tratando de dar retoques, los cambios que le haría no son los cambios que nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos. Es decir, los detalles que Marcos agrega no son los detalles que alguien le agregaría si lo estuviera copiando de otro evangelio. Esos no son el tipo de cambios que uno esperaría. Entonces, esa fue la primera observación. La segunda observación que él hizo es que Mateo y Lucas tenían cierto material que no aparecía en Marcos y que era muy común, material común entre Mateo y Lucas. Entonces llegó a esta conclusión o hizo la observación de que debía necesariamente haber una fuente escrita detrás de Mateo y Lucas, una fuente común. Y es de ahí de donde obtenemos esa idea del documento Q, estos dichos o palabras del Señor Jesús. Pero así fue como surgió esta idea. Bueno, si Marcos en general es más breve que los otros dos evangelios, ¿por qué los relatos que sí aparecen en los tres evangelios son más largos en Marcos? Y la idea es, no tiene mucho sentido pensar que Marcos los estaba expandiendo cuando estaba dejando fuera otras porciones más importantes. ¿Por qué Marcos, por ejemplo, agrega en la historia de cuando el Señor alimenta a los 5,000, que el pasto estaba verde? Eso es algo que no dice Mateo, es algo que no dice Lucas, pero Marcos lo menciona, el pasto estaba verde. Bueno, ese es un detalle extra que uno diría, ¿por qué lo agregó? Si está copiando de Mateo o está copiando de Lucas, ¿por qué agregó ese comentario o ese detalle que realmente no le da mucho valor a la historia? Y sin embargo, deja fuera el nacimiento de Jesús, deja fuera las bienaventuranzas, deja fuera otros episodios en la vida de Jesús que uno consideraría mucho más importantes. Por eso, los estudiosos llegan a la conclusión, no es más lógico que Mateo, al tomar a Marcos como base, eliminó ese detalle. No quiso simplemente poner todos los detalles, no quiso poner que el pasto estaba verde, lo dejó fuera. O que Marcos, cuando Lucas vio a Marcos y estaba escribiendo esta porción de la alimentación de esa multitud, también, aunque vio el detalle que tenía Marcos, decidió dejarlo fuera. Eso se cree o se entiende que sería más concebible que de otra manera. Entonces, son tres argumentos aquí muy fuertes, en realidad muy importantes en cuanto a la brevedad de Marcos, que ha llevado a muchos estudiosos, muchos conservadores, a llegar a esta conclusión, que Marcos en realidad vino antes que Mateo y que Lucas, y que Lucas y Mateo utilizaron a Marcos como base para escribir sus evangelios. Pero no solamente eso. El segundo argumento, que sería el inciso B, ahí en sus hojas, es la semejanza verbal entre Marcos y los otros evangelios sinópticos. La semejanza verbal entre Marcos y los otros evangelios sinópticos. Eso es otro argumento a favor de la prioridad de Marcos. ¿Por qué? Bueno, note ahí, el número 1, Marcos coincide ampliamente con Mateo. 97% del material de Marcos aparece en Mateo. Imagínense, eso es solamente 3% que sería único de Marcos. Número 2, Marcos coincide ampliamente con Lucas también. 88% del material de Marcos aparece en Lucas. Sin embargo, número 3, Mateo y Lucas no coinciden tanto. Entonces, si usted compara Marcos con Mateo, mucha coincidencia. Marcos con Lucas, mucha coincidencia. Pero Mateo y Lucas, no hay mucha coincidencia.
Entonces, número 4. La conclusión es que es más fácil explicar estas estadísticas si Marcos funciona como el término medio entre Mateo y Lucas. Entonces, la conclusión es que es más fácil explicar estas estadísticas si Marcos funciona como el término medio entre Mateo y Lucas, que era lo que los escritores del libro de texto estaban mencionando. Entonces, ¿por qué Mateo y Mateo y Lucas se parecen? Bueno, porque se basaron en Marcos. Y el material que no aparece en Marcos, pero que sí aparece en Mateo y Lucas, entonces no se parece tanto. ¿Por qué? Porque utilizaron otra fuente. Pero la única manera de explicar este fenómeno, según los estudiosos, es que Marcos haya funcionado como término medio. Entonces, que tanto Mateo como Lucas hayan utilizado a Marcos al escribir sus evangelios. Entonces, la semejanza verbal entre Marcos y los otros sinópticos es otro argumento. Número 3. El otro argumento es el orden de los sucesos. El orden de los sucesos. Y como ya hablamos, realmente, hermanos, este es el argumento más fuerte sobre la prioridad de Marcos. El argumento del orden de los sucesos. Y la persona que lo promovió principalmente fue Karl Lachmann, de quien ya hablamos. Pero nota ahí lo que tengo en su hoja. Número 1. Marcos coincide con Mateo en el orden de sucesos que presenta en su material común. ¿Sí? Entonces, Marcos y Mateo, cuando tienen material en común, el orden de los sucesos coincide. Número 2. Marcos coincide con Lucas en el orden de los sucesos que presenta en su material común. Si comparamos a Marcos con Lucas, el material que aparece en común entre ellos aparece en el mismo orden, los sucesos aparecen en el mismo orden. Nota entonces cómo Marcos coincide con Mateo, Marcos coincide con Lucas en el orden de los sucesos. Número 3. Mateo y Lucas coinciden en el orden de los sucesos o de los eventos presentados cuando tienen material en común con Marcos. O sea, solamente hay coincidencia en el orden de los sucesos entre Mateo y Lucas cuando tienen material en común con Marcos. Número 4. Mateo y Lucas no coinciden en el orden de eventos en material común entre ellos, pero que no aparece en Marcos. Pues esto es el punto importante. Otra vez, por eso es el argumento, uno de los argumentos más fuertes es cuando uno compara Mateo y Lucas, en el material que es común entre ellos, pero que no aparece en Marcos, es entonces cuando se da cuenta, el orden de los eventos no coincide. Hay cierta diferencia aquí. Entonces, de ahí, número 5, la conclusión ¿cuál es? Es que es más fácil pensar que tanto Mateo como Lucas se basaron en Marcos que al contrario. Entonces, hemos visto 3 argumentos muy importantes, la brevedad de Marcos, la semejanza verbal entre Marcos y los otros 2 evangelios sinópticos. Número 3, el orden de los sucesos. Número 4, el estilo de Marcos. Este es otro argumento a favor de la prioridad de Marcos. Y como ustedes se están dando cuenta, hermanos, son argumentos válidos, son argumentos serios, son argumentos que no podemos nada más desechar como invenciones. Esto es cuando uno pone atención a los detalles que encontramos en los evangelios sinópticos, aún en el orden, aún en los detalles, aún en las palabras exactas que se utilizan. Uno puede comenzar a estudiar todo esto y darse cuenta. Las personas que proponen la prioridad de Marcos tienen cierta base, ciertos argumentos fuertes. Entonces no podemos nada más desecharlos así porque sí, necesitamos considerarlos. ¿Cuáles son entonces, en cuanto a el estilo de Marcos, los argumentos que se mencionan? Número 1, ahí en sus hojas, una gramática más primitiva. Esta es una de las cosas que se menciona cuando se habla del estilo de Marcos, una gramática más primitiva. Y vamos a ver lo que tenemos en sus hojas. Inciso A. Los estudiosos concuerdan en que el estilo gramatical de Marcos es más sencillo que el de los otros evangelios. El estilo gramatical de Marcos es más sencillo que el de los otros evangelios. Número 1 ahí,
hay diferencia en el nivel de complejidad del griego en los libros del Nuevo Testamento. Si usted ha tenido oportunidad de estudiar un poquito de griego, se dará cuenta que el griego que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es mucho más sencillo que el griego que encontramos en el Evangelio de Lucas. O el griego que encontramos en el libro de Apocalipsis es más sencillo y en cierta manera más rudimentario que el griego que encontramos en el libro de Hebreos o en el libro de Hechos o en alguna de las epístolas de Pablo como Primera de los Corintios o el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios usó a personas que tenían ciertas capacidades individuales. No quiere decir que Dios pasó por alto las capacidades de esas personas. Eran seres humanos que tenían ciertas capacidades. Y desde luego que no es lo mismo el escrito que hace una persona que no tuvo educación formal, que por ejemplo se dedica a algún oficio como carpintería y todo eso, que son cosas muy buenas, pero simplemente no tuvo esa educación formal. No sería lo mismo si él escribiera un ensayo, vamos a decir, que lo escribiera un profesor de universidad que se dedica a enseñar cómo escribir, se dedica a enseñar redacción. Desde luego que va a haber diferencias. No quiere decir que uno está mal y el otro está bien, simplemente son ciertas diferencias. Y eso lo encontramos también entre los evangelios. Muchos se han dado cuenta que la estructura y la gramática del Evangelio de Marcos tiende a ser más sencilla, más primitiva, por así decirlo, que la de Marcos, que la de Mateo y la de Lucas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos aquí. Número 2. Marcos usa comúnmente el llamado presente histórico. Entonces tenemos ahí unos pasajes, comparar Marcos 8.1 con Mateo 15.32. ¿Qué es esto del presente histórico? Bueno, vamos a leer los versículos y vamos a darnos cuenta. El primer punto dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó, y ahí tengo entre corchetes, en el griego eso es un participio aoristo. Aoristo se refiere a un tipo de pasado simple. Bueno, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, bueno, en español nosotros lo tenemos traducido en tiempo pasado, para que haya paralelismo entre llamó y dijo. Pero literalmente lo que Marcos escribió es esto. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dice. Entonces Marcos hace ese cambio del pasado al presente, que no suena muy bien y no hay mucho paralelismo. Lo mejor es dejarlo en tiempo pasado los dos verbos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Bueno, eso es un presente histórico. Está en tiempo presente, pero en realidad el sentido de ese tiempo es pasado, por el contexto que tenemos ahí. En cambio, si lo comparamos con el segundo, que es el pasaje en Mateo, dice Jesús llamando, ese es un participio aoristo, a sus discípulos, dijo. Mateo entonces utiliza el tiempo pasado, el tiempo aoristo, en los dos verbos, tratando de guardar ese paralelismo. Entonces, ¿qué es esto? Este es cómo funciona el argumento. Es más fácil pensar que Mateo, al tener enfrente de sí a Marcos, se dio cuenta, bueno, aquí Marcos escribió primero en tiempo aoristo o pasado y luego cambió al presente, pero eso es un cambio que no suena muy bien. Entonces lo que Mateo hizo es, cuando él escribió su evangelio, dijo, voy a poner los dos en pasado, porque eso es lo más propio, esa es la mejor manera, suena mejor, es más, tiene mejor estilo, tiene mejor gramática. No que Marcos se equivocó o cometió un error gramatical. Simplemente estaba utilizando un vocabulario un poco más sencillo, más rudimentario, pero eso es un argumento entonces que se utiliza. Es más fácil entender que Mateo o que Lucas, por así decirlo, mejoraron el estilo del Evangelio de Marcos, a pensar que Marcos, al ver a Mateo o al ver a Lucas,
decidió escribir en forma más rudimentaria, teniendo enfrente de sí estos otros evangelios que tenían un mejor estilo. Entonces, es el argumento que se utiliza. Además, número 3, expresiones redundantes. Expresiones redundantes. En el Evangelio de Marcos, de vez en cuando uno encuentra frases como diciendo cuando había anochecido y ya era tarde en el día. Es una expresión que realmente no es necesaria, simplemente puede dar mayor énfasis. Pero ese tipo de expresiones las encontramos en Marcos y no las encontramos frecuentemente en Mateo o en Lucas, que se considera también una evidencia de esta gramática más primitiva del Evangelio de Marcos. Entonces, vemos ahí este primer argumento en cuanto al estilo de Marcos, una gramática más primitiva. Número dos, uso de expresiones arameas. El uso de expresiones arameas es otro argumento que se ofrece dentro de esta área del estilo de Marcos. ¿Cómo? Bueno, note lo que tengan en sus hojas. Inciso A. Marcos emplea algunas expresiones arameas que luego traduce, que Mateo y Lucas omiten. Entonces, Marcos incluye ciertas expresiones arameas, luego las traduce, pero Mateo y Lucas simplemente las ponen en el idioma griego. No las ponen en arameo y luego las traducen, simplemente las ponen en griego. Entonces, note ahí unos ejemplos. Número 1, Marcos 7:11. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y entonces Marcos explica que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Entonces, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, corbán, una palabra aramea y Marcos la traduce. Bueno, note cómo Mateo la traduce, o cómo Mateo pone ese pasaje. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y así continúa. Entonces, Mateo ya no pone la frase en arameo. Y la idea es esta, el argumento funciona así. Los estudiosos dicen, bueno, Mateo, al tener a Marcos enfrente de sí y ver que Marcos puso esta palabra en arameo, Mateo dijo, bueno, ¿para qué pongo la palabra en arameo? Simplemente voy a poner la palabra en el idioma que la gente entiende. Lo voy a hacer más fácil. Si comienzo a meter palabras en arameo, lo voy a hacer más difícil, cosas que después voy a tener que traducir. Entonces es más fácil simplemente que yo lo ponga en el idioma, en el idioma que la gente entienda. Eso es más fácil pensar que lo contrario. Pensar que, por ejemplo, Marcos estaba leyendo Mateo y llegó a esta frase y dijo Marcos, bueno, ¿cuál es la palabra en arameo para es mi ofrenda a Dios? Ah, es corbán, la voy a agregar ahí. Los estudiosos dicen, no, eso no es muy concebible. Lo más fácil es pensar que en realidad Marcos lo tenía primero y entonces Mateo sencillamente quiso hacerlo más fácil y eliminó la palabra aramea para hacerlo más fácil para sus lectores y para sus oyentes. Y así tenemos otras expresiones como Talita Kumi o Abba Padre que aparecen en Marcos, pero no aparecen en Mateo o no aparecen en Lucas. Simplemente aparece la traducción o la palabra como es en el griego. Entonces, inciso B, la conclusión es que es más probable que Mateo y Lucas hayan eliminado dichas expresiones para hacer más fácil la comprensión de sus relatos, a que Marcos las haya agregado después. Entonces, ese es como funciona el argumento. Inciso E, perdón. Este es otro argumento a favor de la prioridad de Marcos. Ya vimos entonces varios. Ya vimos la cuestión de la brevedad de Marcos, ya vimos el orden de los eventos, ya vimos la similaridad verbal que existe entre ellos, ya vimos el estilo de Marcos y ahora vamos a ver esta cuestión de la teología de Marcos. Algunos han utilizado este argumento para decir que Marcos tuvo que haberse escrito antes que Mateo y Lucas. ¿Cómo? Bueno, número 1, note lo que tengo ahí. Marcos aparentemente incluye algunas dificultades teológicas. ¿Cómo cuáles? Bueno, note lo que dice. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Ok?
Entonces, Marcos está diciendo que cuando llegó a este lugar, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Dice salvo que sanó a unos pocos enfermos, pone las manos y el pasaje nos dice que fue por causa de su incredulidad. Bueno, note lo que dice Mateo, hablando del mismo pasaje, Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, los estudiosos dicen, la frase de Marcos de que no pudo hacer allí ningún milagro tiende a crear ciertas dificultades teológicas. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, tenga que depender de la gente para hacer sus milagros? Casi, casi como que dejan a Jesús en una situación en la que realmente él quisiera hacer milagros, pero no puede. ¿Por qué? Porque la gente no cree y entonces no pudo hacer ningún milagro. Entonces llega Mateo y lee ese pasaje en Marcos y Mateo dice, bueno, esto puede crear cierta confusión. Entonces mejor vamos a ponerlo un poquito más claro, que Jesús hizo ahí no muchos milagros, pero sí hizo unos pocos. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces como que aparentemente Mateo estaba tratando de aclarar ese punto para que los lectores no se quedaran con dudas, que a lo mejor Marcos quiso dar la idea de que Jesús en verdad hubo algo que no pudo hacer, aunque sí quería, pero no pudo. Y Mateo viene y dice, no, en realidad sí hizo ciertos milagros, pero no hizo muchos. Entonces se utiliza como un ejemplo para mencionar estas dificultades teológicas aparentemente. Sin embargo, si uno compara estos dos evangelios, no es necesario realmente llegar a esa conclusión, porque Marcos dice, no pudo hacer ningún milagro, salvo que. Pues Marcos mismo nos está dando una clarificación, está tratando de dar una declaración o una afirmación que quiere después clarificar para que los lectores o los oyentes no se queden con la duda. Simplemente que Mateo lo hace un poco más claro todavía, tratando de evitar que no se quede ninguna duda o ningún malentendido. De ahí es de donde los estudiosos sacan esta idea de que probablemente la teología de Marcos es un poco más, o se puede prestar a que haya ciertas dificultades. Y Mateo y Lucas tratan de eliminar esas dificultades para que sea más claro. Entonces, número 2, como dice, se concluye que es más probable que Mateo y Lucas modificaran los relatos para evitar dificultades teológicas. Entonces, todos estos, hermanos, son argumentos que vale la pena considerar y nosotros no pudimos tomar suficiente tiempo para ver ejemplo tras ejemplo, pero son muchos, son varios ejemplos en los que uno ve todas estas cosas y si uno va considerando la evidencia y la va, por decir así, la va juntando, la va apilando, al final se puede hacer un caso fuerte para decir, bueno, creo que sí, o sea, lo más lógico parece como que Marcos fue escrito primero y después Mateo y Lucas, dependiendo de Marcos. De ahí viene esta idea de la prioridad o la anterioridad de Marcos. Sin embargo, vamos a considerar ciertos argumentos en contra de esta idea para tener una idea o poder hacer una evaluación más correcta, una evaluación más objetiva y pensar si es necesario realmente tener esta idea de que Marcos fue el primer evangelio. Quizás no es necesario, vamos a ver algunos argumentos. Bueno, entonces, argumentos en contra de la prioridad de Marcos es el número 3 romano y el inciso A es el testimonio de los padres de la iglesia. El testimonio de los padres de la iglesia. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque les decía, esta idea de la prioridad de Marcos comenzó hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. ¿Cómo es posible que por 18, 19 siglos la iglesia siempre consideró a Mateo el primer evangelio y después Marcos o Lucas o Marcos? Y ahora todo está cambiando y ahora es Marcos, el que se considera el primer evangelio. Entonces, el testimonio de los padres de la iglesia. Y nota ahí el número 1. El testimonio de los padres de la iglesia como Papías, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y otros niega la prioridad de Marcos.
Entonces, si estas personas que fueron de los que estuvieron más próximos a esos tiempos, cuando estos libros o estos evangelios se escribieron, en esos siglos más cercanos, estos personajes están diciendo que Mateo se escribió antes, después Lucas, después Marcos, o después Marcos, después Lucas. Creo que es un argumento de peso que necesitamos considerar. Estos, estos teólogos, estos escritores de la iglesia primitiva que vivieron más cerca de ese periodo, tienen entonces bastante autoridad y debemos de hacer caso a lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos están de acuerdo en que el primer evangelio era el evangelio de Marcos. Entonces, note lo que tengo ahí. Número 2. ¿Cuál es el consenso de los padres de la iglesia? Bueno, inciso A. Mateo primero, originalmente escrito en el idioma o el estilo hebreo o arameo. Es como la iglesia primitiva básicamente entendía las cosas. Inciso A. Mateo primero, originalmente escrito en el idioma o el estilo hebreo o arameo, y que después se tradujo al griego. Si era en el idioma, si era en el estilo arameo, entonces no tuvo que haber traducción, aunque se haya escrito en griego, pero tenía cierto estilo arameo. Entonces ese era el consenso de la iglesia. Mateo primero, inciso B, Marcos segundo, y entre paréntesis pueden poner o tercero, porque ahí sí hay cierta duda, aún entre los mismos padres de la iglesia. Pero Marcos generalmente era considerado segundo o tercero, derivado de la predicación y testimonio de Pedro. Entonces era como la iglesia lo entendía. Marcos fue el segundo y su, su evangelio se deriva de la predicación o el testimonio de Pedro. Inciso C, Lucas tercero. Lucas tercero o segundo posiblemente, ¿verdad? Pero lo más común es Mateo primero, luego Marcos, luego Lucas. Entonces, eso es como la iglesia entendía el origen el origen de los evangelios sinópticos. Por eso es importante. Inciso B, otro argumento en contra de la prioridad de Marcos. La omisión que Lucas hace de todo el material en Marcos 6:45 al 8:26. En otras palabras, ¿por qué Lucas, si tenía a Marcos como base, por qué dejó todo ese pasaje desde el 6:45 hasta el 8:26 fuera de su evangelio? No hay ninguna razón lógica, por así decirlo, que pueda explicar eso. Entonces, eso es otro argumento que nos tiene que llevar a pensar, ¿realmente será que Lucas utilizó a Marcos? ¿Será que Mateo de verdad utilizó a Marcos cuando escribió su evangelio? Bueno, este es un argumento que nos hace pensar, probablemente no. Inciso C, el material en común entre Mateo y Lucas, pero que difiere de Marcos. En otras palabras, ¿por qué si los dos están usando el mismo evangelio, por qué al final tienen otro material que es común entre ellos, pero que no aparece en Marcos? Es otra pregunta para hacer y que no se ha respondido satisfactoriamente. Aparte de esa idea de la existencia de un documento Q. Pero otra vez, ya vimos, esa es solamente una teoría, es una hipótesis, es un documento hipotético, pero que no hay ninguna evidencia textual para sustentar esa teoría. Y finalmente, inciso D, el cuarto argumento en contra es la prioridad de Marcos hace que Mateo, que era un testigo ocular, dependa de quién, de Marcos, de quien no se sabe con seguridad si era un testigo ocular o no. Entonces, si Mateo anduvo con el Señor Jesucristo, él fue un testigo ocular, ¿por qué Mateo, tenía que depender de Marcos, de quien no se sabe hacer a ciencia cierta si fue un testigo ocular de los eventos? Lo que se cree es que Marcos dependió de la predicación, del testimonio y de la ayuda de Pedro. ¿Por qué entonces un discípulo como Mateo tendría que depender de él? No tiene sentido. Lo más lógico es pensar que fue al revés, que Marcos se basó en Mateo y utilizó a Mateo para escribir su evangelio. Entonces, hermanos, son algunos de los argumentos en contra de la prioridad de Marcos. Como les mencioné, aún entre los evangélicos conservadores hay diferentes opiniones. Muchos opinan que sí, Marcos tiene prioridad
en ese sentido, que fue escrito primero, que Mateo y Lucas se basaron en él. Hay otros que opinan que no es necesario tener a Marcos como el primer evangelio. Hay otras maneras de explicar esas supuestas diferencias y similitudes y por lo tanto podemos creer que Mateo es el primer evangelio, luego Marcos y luego Lucas. Y personalmente creo que es lo mejor, lo más seguro. ¿Por qué? Porque era lo que los padres de la iglesia creían y además por estos otros evangelios. Pero otra vez, como dijimos, hermanos, no vamos a crear de esto una división o considerar que son herejes los que creen algo diferente. Como hemos visto, los escritores del libro de texto y otros buenos maestros, escritores, conservadores, tienen esa idea. Pero no podemos pensar que es algo que es tan claro que todos debemos de creerlo así. No, si fuera tan claro no habría duda, pero hay dudas y muchas de las cosas se basan en suposiciones, se basan en hipótesis y por eso tenemos que dejarlo ahí. Personalmente creo que lo mejor es creer en el orden normal, Mateo, Marcos, Lucas, pero tenemos que estar abiertos a considerar esos argumentos porque los vimos, son argumentos reales, son argumentos fuertes, que algunos más fuertes que otros, pero tenemos que tenerlos en mente sencillamente. Después vamos a estudiar este otro tema de la existencia de este documento Q. Nos tomamos unos minutos para estudiarlo después, pero aquí le vamos a parar para esta clase. Dios los bendiga, hermanos.